Muy bien, colegas, buenas tardes con todos los presentes. Hoy día vamos a desarrollar nuestra actividad teórica de la semana número 9. En esta oportunidad voy a hablarles acerca de las repercusiones en la salud mental que han generado esta pandemia a diferentes niveles, ya sea a nivel de la población general, de los profesionales de salud o de los pacientes sobrevivientes a la COVID-19. Estos son mis potenciales conflictos de interés. Antes de iniciar, quiero agradecer a todos los colegas con los cuales he venido trabajando en estos meses en el Hospital Almenara, donde me desempeño, con los cuales hemos realizado diferentes investigaciones. Muchas de las cosas que les voy a presentar acá no son creaciones individuales, sino son realizadas por un equipo de trabajo, a lo cual estoy muy agradecido, y hemos podido generar cierta información que quiero compartir con ustedes. Bueno, esta presentación va a estar dividido en 4 puntos, 4 pilares fundamentales. Primero, vamos a hablar acerca de algunas generalidades sobre la salud mental en esta pandemia. ¿Cuáles son las características de esta pandemia, las cuales han repercutido en la salud mental de la población o de los diferentes grupos vulnerables? Después voy a hablar acerca de los aspectos neuropsiquiátricos de la COVID-19. Voy a mostrar algunos resultados de alguna investigación que hemos realizado en pacientes que sobrevivieron a la COVID-19 y finalizaré con algunas recomendaciones que ya se dan desde el nivel internacional hasta nivel local. ¿Qué hacer? ¿Cuáles son las experiencias en otros países? Y finalizaré todo esto con algunas conclusiones. Espero realizar esta ponencia en un aproximado de 60 minutos. En el devenir de la misma, ustedes pueden ir planteando sus preguntas a través del chat y al finalizar voy a facilitarles el link de la asistencia para que quede registrada. Muy bien. Algunas generalidades sobre la salud mental en esta época de pandemia. Lo primero que tenemos que recordar es que esta no ha sido ni la primera ni será la última pandemia que ha pasado en la historia de la humanidad. Pero sí tiene una característica interesante, y es que recién en esta pandemia es que la psiquiatría tiene la carta científica o los conocimientos científicos con los cuales disponemos actualmente. Pues, ¿no? La última gran pandemia, 1918-1919, de la gripe española, en aquellos años la psiquiatría como la entendemos actualmente pues no estaba del todo desarrollada. Había ciertos conocimientos, pero no existían los estudios científicos con los cuales contamos, ni las herramientas con las cuales contamos ahora. Ni qué decir de las pandemias anteriores en la edad antigua, en las cuales, bueno, nos queda bastante legado de las consecuencias, económicas, políticas, sociales, pero las consecuencias a nivel de la salud mental han sido escasas o poco reportadas. Así iniciamos esta pandemia, finales del 2019, de aquel ya lejano diciembre del 2019, cuando recién se comenzó a hablar sobre este SARS-CoV-2. Muchas personas no se imaginaban qué es lo que iba a suceder, pero bueno, iniciamos esta pandemia sin mucho conocimiento científico de cuáles iban a ser las repercusiones, cuál es el nivel de impacto en la salud mental que pudieran tener estos síntomas, estas medidas de restricción física, de aislamiento, de cuarentena y todos los diferentes problemas que hemos visto a través de esta pandemia. Afortunadamente, en los últimos meses ha aparecido diversos artículos a nivel internacional en el cual se documenta esta repercusión en la salud mental. No obstante, la información, como vamos a ver, todavía sigue siendo un poco escasa si la comparamos con investigaciones sobre las características genéticas del virus, las características clínicas no psiquiátricas, clínicas médicas, o los estudios de salud pública, de economía en salud, etcétera. Hay una gran cantidad de artículos publicados al respecto, pero sobre salud mental son relativamente pocos comparándolas con las otras investigaciones. Pero bueno,
Esta pandemia tiene unas características resaltantes que van a influir en la salud mental de la población general y de los grupos vulnerables. Esto en mayor o menor medida ha sido tocado en un seminario, pero acá vamos a ampliar esta información. Primero, que este virus es novedoso. A pesar de que ha pasado ya más de un año desde su descubrimiento, todavía hay ciertas cosas que no conocemos de este virus, como ya les voy a comentar. Hay un creciente número de personas infectadas, más aún en estas últimas semanas, con el advenimiento de esta segunda ola, la tercera ola ya en algunos países europeos, pero acá nosotros recién estamos en la segunda ola. Y lo interesante de notar es que a pesar de ya haber pasado varios meses, más de un año del inicio de esta pandemia, aún existe muchos mitos, mucha desinformación, como dicen los anglosajones, estos fake news. A mí me gusta utilizar más el término castellano, estas paparruchas, estas noticias falsas que se dan ya no solamente en canales no oficiales como en las redes sociales, sino también en canales oficiales, pues, ¿no? Y que no solamente se da por los profesionales, por el público lego, sino también por los profesionales de salud. Mucha desconfianza o alguna desconfianza en la medicina basada en evidencia, yo me baso más en mi experiencia, que es lo que más importa, toda receta para la catástrofe sanitaria que estamos viviendo actualmente, pues, ¿no? Y esta desinformación, junto con este futuro impredecible, porque a pesar de que haya vacunas, a pesar de que aparentemente haya esta luz al final del túnel, todavía no sabemos si es que va a resolver todo este problema. Y ciertamente en el Reino Unido, por ejemplo, a pesar de que cuenten la vacuna y de que han sido los fabricantes de la vacuna, adentro con todos, cuarentena, nuevamente. Este futuro impredecible. Entonces, esta desinformación, junto con este futuro impredecible, es la receta perfecta para generar miedo. Y como vamos a ver posteriormente, el miedo es la base de muchas conductas desadaptativas y puede desencadenar la aparición de una serie de síntomas mentales. El creciente número de fallecidos, sospechosos, pacientes, ya no hay camas, ya no hay ambiente hospitalario donde recibir a los pacientes, toda esta carga llega a la población general y evidentemente pues va a generar toda una sensación de temor, de miedo. Todas estas características de la pandemia van a generar entonces una repercusión en la salud mental. Ahora, ¿cuáles son los puntos que debemos estudiar o que debemos tener en cuenta a la hora de hablar de las repercusiones en la salud mental en esta pandemia? Para ustedes, médicos, no psiquiatras. Primero, y bueno, y que ustedes, residentes, muchos de ustedes están en la primera línea atendiendo directamente a pacientes con la COVID-19. Hay diferentes puntos que investigar y documentar y describir y que ciertamente vamos a tocar en esta charla. Primero, la carga de salud mental en los profesionales de salud. Ustedes lo han vivido, muchos de ustedes lo han vivido, hay muchas variables asociadas con esta. Vamos a revisarlas en el devenir de esta ponencia. La cuarentena, el aislamiento físico produce repercusiones a nivel de la salud mental en la población general, junto con este contagio emocional, también conocido como una epidemia psicológica. Mi vecina tiene miedo, mi comadre tiene miedo, yo también tengo miedo, se contagian, se tienden a contagiar las emociones. Todo esto pasa en la población general. Y además, hay que estudiar o hay que documentar las secuelas neuropsiquiátricas en las personas que sobrevivieron a la COVID-19, porque puede generar una cierta disfunción. Entonces, esos son los tres pilares fundamentales que debemos investigar en esta pandemia. En los profesionales de salud, en los trabajadores hospitalarios, en la población general, y las secuelas neuropsiquiátricas en los sobrevivientes. Hay otro gran grupo que investigar y es en aquellos que son grupos vulnerables. Por ese motivo de otra charla.
Como les comenté, información ha ido aumentando en estos meses. Acá les dejo un artículo que escribimos, esto fue al inicio de la pandemia, ahí a finales de abril, inicios de mayo del año pasado, en el cual todavía había cierta información sobre las repercusiones en la salud mental en la población general y en los profesionales de salud. En esta primera revisión que hice, ya este artículo está publicado en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, se ha documentado en estudios internacionales, principalmente en China, una alta prevalencia, alta frecuencia de síntomas mentales de tipo depresión, ansiedad, distrés en la población general y en los profesionales de salud. Y esto era, ojo, al inicio de la pandemia, cuando ya todavía estaban en las primeras olas muchos países. Tengo que hacer una reactualización de esta investigación para ver cómo estamos llegando a esta segunda ola. Y quiero resaltar también la importancia de valorar adecuadamente el miedo. Como vamos a ver, el miedo es un factor muy importante y que explica la aparición de diferentes síntomas mentales. Entonces, ustedes, como profesionales no psiquiatras, tienen que tener una capacidad o una cierta experiencia en poder, por lo menos, cuantificar el nivel de miedo que pueda tener un paciente que les llega a su consultorio, que les llega a la emergencia. Para eso hay instrumentos. Es necesario que en medicina aprendamos a utilizar instrumentos estandarizados para la valoración de diferentes procesos psíquicos y diferentes procesos médicos, no psiquiátricos. Con esta finalidad, nuestro grupo de investigación hizo una traducción y validación al castellano de una escala publicada en inglés del miedo al coronavirus. Esta es la escala del miedo al coronavirus, la versión peruana validada en una población de 800 adultos acá en Lima, y en el cual es sencillo de aplicar. Ustedes le pueden dar al paciente o al familiar, son 7 preguntas en una escala Likert del 1 al 5, puntaje mínimo 7, puntaje máximo 35. Mientras más alto puntúes, mayor miedo a la COVID-19 vas a tener. ¿Y por qué es importante poder documentar esto? Ya se sabe que utilizando esta escala podemos predecir la aparición de futuros síntomas mentales de mayor complejidad. Evidentemente no vamos a esperar que aparezcan este tipo de síntomas en nuestros pacientes. Es por esto que en el primer nivel de atención o en la primera aproximación que tengan los pacientes con el sistema de salud, en este caso va a ser con ustedes, pues puedan identificar aquellos que tengan bastante miedo y que posteriormente puedan desarrollar síntomas mentales. Les dejo esta escala. Si desean, bueno, igual pueden buscar el artículo, o si tienen alguna idea para poder investigar, me escriben, podemos desarrollar un tema interesante, medir el nivel del miedo a la COVID en los pacientes de sus diferentes servicios. Se puede hacer algo interesante, pero ahí está la idea. Ahora, en la población general, ya más allá del miedo, ya puede aparecer síntomas y síndromes psiquiátricos mayores. Todo esto ustedes ya lo han revisado, ahora solamente lo voy a mencionar. Puede aparecer o puede ocurrir un empeoramiento de los trastornos cognitivos por la cuarentena, por el aislamiento físico. Un adulto mayor que ya tenía de por sí una patología cognitiva de base puede tener, o por esto puede verse empeorada. Tuvimos la semana pasada un seminario del delirium, de síndrome confusional agudo. Ya ustedes saben cómo identificarlo, cómo dar un primer tratamiento hasta que llegue el psiquiatra para que lo trate. Pero bueno, ¿por qué es importante esto? Esto sí les comenté a mis colegas del seminario. El delirium, el síndrome confusional agudo, es una de las principales consecuencias neuropsiquiátricas de los pacientes que se encuentran hospitalizados con COVID-19. Es muy común, va a ser muy común que ustedes vean eso. Y lamentablemente en no todos los hospitales va a haber siempre un psiquiatra. Ustedes tienen que estar en la capacidad de poder tratar a estos pacientes. Ya saben muy bien, utilizando aloperidol, tal cual se menciona en la guía, evitar las benzodiazepinas, porque además puede empeorar el patrón respiratorio y pueden fastidiar al paciente. Ahora, también puede aparecer un incremento de la ansiedad, un incremento de la depresión. Puede aparecer de nuevo, nunca tuve y me aparece de nuevo, nuevamente, me aparece espontáneamente, o
Yo ya tuve un antecedente de un trastorno mental y se ha empeorado mis síntomas mentales debido a esta pandemia. Y también es relativamente común la aparición del trauma, presencia de síntomas similares a un trastorno de estrés postraumático. Todas esas son las posibles consecuencias que puede haber en la población general y en el personal de salud. Vamos a separarlos. Vamos a analizar primero la consecuencia en los profesionales de salud y después en la población general. ¿Qué es lo que nos dice la evidencia a nivel internacional? Esta es una revisión sistemática y metaanálisis publicado en Psychiatry Research hace poco, hace algunos meses nada más, de todos los estudios publicados a nivel internacional en el cual se documente la prevalencia de depresión y la prevalencia de ansiedad en tres grupos principales: en trabajadores de salud, en la población general y en los pacientes con COVID-19. Si se pueden dar cuenta, son pocos los estudios que se han documentado en esta revisión sistemática, que quieren cumplir los criterios de inclusión de esta revisión sistemática y metaanálisis. Eso es lo que les comenté al inicio, pues, ¿no? Ya hay investigación, pero sigue siendo insuficiente. Se tiene que generar más evidencia, se tiene que generar más investigaciones, controlando la mayor cantidad de variables posibles. Sea como fuese. ¿Qué es lo que se ha encontrado hasta este momento? En la prevalencia de depresión en trabajadores de salud. Sí, como se pueden dar cuenta, la gran mayoría de estudios han sido realizados en China. No es de extrañarnos, porque acá es cuando apareció la pandemia. Pero bueno, la prevalencia, según los diferentes estudios promedio, es del 25%. 25% de los trabajadores de salud desarrollan síntomas depresivos. En la población general, ya que hay otros estudios de Italia, Turquía, España, Dinamarca, Vietnam, la prevalencia es un poquito mayor, 27%. Mientras que en los pacientes con COVID-19, como pueden ver acá, la prevalencia llega hasta un 55%. Entonces, los que tienen igual alta prevalencia, pero de estos tres grupos, menor es los trabajadores de salud. Le sigue la población general y finalmente los pacientes con COVID-19. Situación similar pasa con la prevalencia de ansiedad. En trabajadores de salud, esta es del 26%, en la población general 32% y en los pacientes asciende hasta un 56%. Cifras similares a lo reportado con las prevalencias de depresión. No obstante, cada uno de estos países tiene su propia realidad, tiene sus propias variables asociadas. Como sabemos, la realidad china, la cultura china es diferente a la cultura y a la realidad peruana, así que es necesario generar evidencia en nuestra realidad para poder tomar mejores decisiones. En base a eso, les voy a presentar algunos resultados de algunas investigaciones que hemos realizado con nuestro grupo. Este es un trabajo que hemos realizado en médicos, en 310 médicos, tanto del Almenara y del Repellet, y dos hospitales de la Seguridad Social del Perú. Esto fue al inicio de la pandemia, al inicio de la primera ola, entre el 29 de marzo y el 11 de abril, calientito. Recién había pasado unas pocas, 2 semanas creo, del inicio de la cuarentena. Se utilizó una serie de escalas autoadministradas para valorar estrés, ansiedad y depresión en estos profesionales de salud, médicos exclusivamente. ¿Qué fue lo que encontramos? Ojo, miren, al inicio de la pandemia, pocas semanas después de 2 semanas después del inicio de la pandemia, síntomas de distrés, entendido como el estrés malo, hablando coloquialmente, el estrés que me hace sufrir. 26.8% tuvieron síntomas leves, 6.8% síntomas moderados y 2.9% síntomas severos. Hay una alta prevalencia de distrés. Respecto a la depresión, utilizando el PHQ-9, 29% síntomas leves, 8.1 síntomas moderados, 1.9 moderados severos y 0.6% síntomas depresivos severos. O sea, más del 29%, cifra similar a lo reportado en los estudios internacionales, han tenido síntomas depresivos. Y de ellos, aquellos que requieran tratamiento son los moderados, moderadamente severos y severos. O sea, ya aproximadamente el 10% requieren un tratamiento psiquiátrico. Estas cifras
son mayores a la reportada en la población general. Estudios pre-pandemia, y eso lo hemos revisado con el doctor Bojorges, documentan una prevalencia de vida de síntomas depresivos entre el 17 y 19%, entre el 19 y el 21% en Lima metropolitana. Entonces, hay una mayor prevalencia, pues, ¿no?, de estos síntomas depresivos en los médicos. Igual pasa con la ansiedad. Utilizando esta escala autoadministrada, el GAT-7, hemos encontrado un 24.8% de síntomas ansiosos leves, 6.1 moderados y 1.9 severos. ¿Cuáles son las variables asociadas a mayores niveles de estos síntomas mentales? ¿Qué fue lo que hemos encontrado? Tal cual se documenta a nivel internacional, las mujeres, como pueden ver, tienen una mayor media de síntomas de distrés, depresión y ansiedad. Diferencias estadísticamente significativas. ¿A qué se debe esto? Múltiples explicaciones. Las mujeres constituyen un grupo vulnerable por factores psicosociales, por factores hormonales. Acá también tiene que ver la sociedad machista en la que vivimos. Toda una serie de factores que pueden explicar el por qué las mujeres tienden a puntuar más en depresión, ansiedad y distrés, comparándola con los varones. No es de extrañarnos que aquellos médicos que tenían un antecedente psiquiátrico, un antecedente de tratamiento de salud mental, tuvieron una media mayor de síntomas de distrés, depresión y ansiedad. No es un resultado que nos sorprenda, pero sí que nos debe llamar era esperable, pero debe llamar la atención. Un importante número de estos médicos, un 9.4%, tenían síntomas, un antecedente de tratamiento psiquiátrico. Debemos a estos médicos, que constituyen un grupo de mayor vulnerabilidad, tener más aproximación con ellos para diagnosticar y tratar adecuadamente sus patologías mentales. Al inicio de la pandemia, aquellos que trabajaban con pacientes sospechosos de COVID o confirmados que tenían COVID, tuvieron mayores niveles de depresión, ansiedad y distrés. Actualmente, bueno, pues ya a estas alturas, todos son posibles pacientes con COVID, así que ese temor ya es más generalizado. El tener la percepción, la autopercepción de que el hospital no te brinda los equipos de protección personal adecuados, se ha asociado con mayores niveles de distrés. Y que el médico diga que el hospital no le brinda una información adecuada sobre la COVID-19 está asociado a mayores síntomas de depresión. Y esta fue una pregunta interesante. Le dijimos a estos médicos, ¿y usted percibe que su familia lo trata diferente por ser un profesional de salud, por trabajar en un hospital? ¿Se alejan de usted? Lo tratan diferente, lo estigmatizan en última cuenta? Bueno, aquellos que dijeron que sí, que tenían esta percepción, tuvieron mayores puntajes de depresión, ansiedad y distrés, similar a lo reportado en otros estudios internacionales. Cuando hacemos el análisis multivariado y buscamos cuál es la variable más que esté más asociada, o las variables más asociadas con un incremento del distrés, encontramos 4 principalmente: la ansiedad, la depresión, el total de horas que estos médicos pasan trabajando en emergencia y el estigma, la percepción del estigma. Estas 4 variables son las más importantes y las que me explican la mayor varianza de los síntomas de distrés. Entonces, si queremos realizar alguna intervención o una política para mejorar el distrés en el profesional de salud, hay que identificar adecuadamente la presencia de síntomas de ansiedad, de síntomas depresivos, que están muy asociados, y algunas variables como el estigma percibido por parte de estos profesionales. Y en la continuación del estudio, que todavía no lo tenemos terminado el manuscrito y estamos a punto de finalizar, hemos encontrado que para ya la mitad de la primera ola, entre septiembre y octubre, estos niveles de depresión y ansiedad se mantuvieron altos, y que además aquellos profesionales de salud que percibían una cierta inestabilidad en su sistema laboral
justamente estas personas, estos médicos, estos profesionales de salud, tenían una peor salud mental. Y esa es la variable más importante. Yo soy un COVID, puede acabar, me pueden despedir, para que me he sacrificado, qué sé yo. Esa percepción de inestabilidad laboral fue la variable más asociada con una peor salud mental. ¿Qué pasa en la población general? Este es un estudio que hemos realizado a 640 personas de la población general y 190 profesionales de salud. Hemos encontrado en la población general la presencia de síntomas depresivos en un 19.7%, ansiedad en un 14.5% y distrés en un 19.7%. Y si lo comparamos con los profesionales de salud, pueden darse cuenta, pueden percatarse que tienden a tener mayores niveles de ansiedad, depresión y distrés en la población general comparándolo con los profesionales de salud. Y esto es similar a lo reportado en estudios internacionales. Pero ¿qué es lo interesante de esta investigación? Hemos propuesto un modelo teórico en base a un análisis de sendero para determinar cuáles son las variables que te pueden explicar la aparición de una depresión en la población general. ¿Cuál es un constructo teórico o una estructura teórica que te permite explicar la depresión en la población general? ¿Y qué hemos encontrado? A través de un modelo teórico y corroborado con análisis estadísticos, que la base, lo fundamental de todo, la raíz de todo esto es el miedo a la COVID-19. Este miedo que es una emoción adaptativa y que si no, y que si se exacerba o se complica, puede llegar a ser desadaptativa. Este miedo, que es mayor en las mujeres, puede desencadenar la aparición de síntomas ansiosos. Esa relación. El miedo puede generar la aparición de síntomas ansiosos y aquellos pacientes o aquellas personas que tuvieron síntomas COVID tienden a tener una mayor ansiedad. Ahora, este miedo al COVID-19 no solamente puede generarte síntomas ansiosos, también te puede generar síntomas de estrés postraumático con esas dimensiones. Eso ya lo revisaron muy bien en una teoría. El estrés postraumático puede generar síntomas de tipo intrusión. Doctor, estoy soñando a cada rato que estoy en el hospital, que me están gritando los pacientes que por falta de oxígeno, que falta camas en UCI, me están reclamando y estoy soñando y constantemente está soñando. Hay este recuerdo intrusivo. La evitación. Cada vez que paso por la unidad de cuidados intensivos se acelera mi corazón, comienzo a sudar, mejor me alejo o me doy toda una vuelta a todo un piso para no pasar por la emergencia o por la UCI porque me altero. Síntomas de evitación. Hiperactivación. Estás alerta, mirando a todos lados, pensando que en cualquier momento te va a suceder algo. Síntomas de hiperactivación, hiperarousal. Doctor, yo era un residente muy activo, muy proactivo, hacía mis quehaceres, hacía mis actividades en el servicio, y pues cuando ocurre esta pandemia, cuando comienzo a tener pacientes COVID, noto que estoy más irritable, ansioso, angustiado, amargado, fastidiado, parte de esta irritabilidad. Entonces, pues ya, vayan siguiendo, ¿eh? El miedo al COVID genera ansiedad, puede generar trastorno de estrés postraumático, y además esta ansiedad generada por el miedo al COVID también puede generar síntomas de estrés postraumático. Interesante notar que la ansiedad y el estrés postraumático ambos pueden generar la aparición de síntomas depresivos. Entonces se dan cuenta que si cortamos, identificamos adecuadamente el miedo y lo cortamos, así hablando coloquialmente, lo cortamos de raíz desde su aparición, vamos a evitarnos la aparición de síntomas ansiosos, síntomas postraumáticos y síntomas depresivos. Es por eso que es muy importante y les he hecho hincapié en la identificación adecuada de estos síntomas de temor, de miedo exagerado. Tratarlos adecuadamente para poder evitar la aparición de todos estos síntomas mentales. ¿Cómo tratar el miedo? Ya les dije. La desinformación y la incertidumbre son los principales desencadenantes de este miedo. Entonces, hay que brindar información adecuada a los pacientes, información de calidad, comprensible. Tú no le vas a hablar a un paciente de metaanálisis o de ensayos clínicos, estoy hablando con ustedes porque ustedes son médicos, pues, ¿no? Pero a un paciente no le vas a hablar hablando de eso, tienes que hablar en un término muy coloquial.
cosa que disminuye el miedo. Y también tiene que haber una política de salud pública que busque disminuir el miedo. Estos eslogans, estos mensajes que infundían miedo, pues al final, a la larga, puede generar ya evitación para que no salgas, pero también te va a generar todas estas consecuencias de salud mental. Entonces hay que tener mucho cuidado en la gestión y el manejo del miedo en esta población general. Muy bien, hemos revisado entonces, perdón, hemos revisado entonces el, las consecuencias en los médicos, en los profesionales de salud y en la población general. Hablemos ahora de los pacientes con COVID-19. Un paciente con COVID-19 puede desarrollar síntomas neuropsiquiátricos, sí, la verdad que sí. ¿De qué manera? Bueno, hablemos un poco acerca de los aspectos neuropsiquiátricos de la COVID-19. Esta lámina debe haber sido revisada por todos ustedes. Ustedes deben conocer mejor que esto. Ustedes deben conocer esto mejor que yo inclusive. ¿Cuál es el mecanismo etiopatogénico de este SARS-CoV-2? Rápidamente, en las células epiteliales del sistema respiratorio hay una expresión de los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Este receptor se une a la espiga de la corona del coronavirus, hace que ingrese a la célula, ocurre todo el proceso de replicación viral, la maduración viral y la liberación de más virus, y además produce un incremento, la aparición de células T, macrófagos, monocitos, todo que a través de un feedback positivo va a desencadenar la aparición de diferentes productos inflamatorios, desde interleuquinas hasta factores de necrosis tumoral. Bueno, eso ya se conoce, eso ya se sabe. Ahora, esta respuesta inflamatoria puede ser de dos tipos. Hay una respuesta inflamatoria que pueden ver a su derecha, sana, una respuesta inmune sana, en el cual las células infectadas son rápidamente eliminadas, el virus inactivado, neutralizado por anticuerpos, y ocurre una mínima inflamación de los pulmones y no hay una repercusión a nivel sistémico. Pero en otros pacientes, aquellos que ya tienen una patología inflamatoria de base o un estado de hiperinflamación de base, hablemos de diabéticos, pacientes con sobrepeso, pacientes con problemas cardiovasculares, pacientes con esquizofrenia, pacientes con depresión, pacientes con problemas reumatológicos, etcétera, tienen enfermedad o tienen alteraciones inmunitarias de base. En este tipo de pacientes puede ocurrir una respuesta inmune disfuncional, una excesiva infiltración de monocitos, macrófagos, células T y esta tan famosa tormenta de citoquinas, que puede generar todo este edema pulmonar, neumonía, la inflamación sistémica, multiorgánica, fallo a nivel ya no solamente pulmonar, sino también cardíaco, hepático, renal y ciertamente también a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por esta etiopatogenia, el SARS-CoV-2 va a producir una serie de síntomas principalmente respiratorios y sistémicos. Tos, problemas olfatorios, dificultad para respirar, malestar general, toda una serie de síntomas respiratorios y sistémicos. Además también puede generar síntomas digestivos, diarrea o otro tipo de problemas gástricos. Pero también se ha documentado que puede generar o que está asociado con algunas manifestaciones neuropsiquiátricas. La más común, esto es un estudio publicado en Lancet Psychiatry, esto es en mayo, si más no recuerdo, cuando estábamos en la mitad de la primera ola, se ha encontrado en esta serie de casos la presencia de síntomas neuropsiquiátricos en pacientes con COVID-19, siendo el más común los síndromes confusional agudo o delirium. Es muy común que aparezcan eso. Y de hecho, ustedes que están atendiendo pacientes con COVID-19, insisto, es muy común que vayan a ver ese tipo de síntomas mentales o de síndrome, que es el síndrome confusional agudo, el delirium. Ya saben cómo tratarlo ustedes. Puede aparecer también síntomas de ansiedad y síntomas de depresión.
Este ya es más reciente, es un metaanálisis de la prevalencia de depresión, ansiedad y problemas de sueño en pacientes con COVID-19, esto solamente en pacientes con COVID-19, publicado en Academic Science hace poco, en octubre, en septiembre, octubre, no recuerdo bien, pero fue publicado hace poco. Nuevamente, se pueden dar cuenta que hasta esta fecha, si bien incrementó el número de estudios, porque anteriormente en el de mayo era solamente 2 o 3 estudios, acá ya hay cerca de 20, igual siguen siendo, insisto, insuficientes, solamente 20 estudios a nivel mundial, eso es poco o casi nada. Y nuevamente, la gran mayoría se han realizado en China. Estudios transversales, y se pueden dar cuenta, la N, el tamaño de la muestra, tiende a ser menos de 100, menos de 200 en estos estudios. Pero bueno, es lo que había hasta ese momento, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado en esta revisión sistemática y metaanálisis? La prevalencia de depresión tiende a ser del 45% en pacientes con COVID-19, utilizando diversas escalas. Puedes utilizar el PHQ-9, que es una escala autoadministrada de muy fácil aplicación, 9 preguntas, se le entregas al paciente en un papel o le das un link y creas un Google formulario y responde, y ahí puedes darte cuenta, puedes fijarte los niveles de depresión que puede tener este paciente. Y si se dan cuenta también, la gran mayoría de estudios fueron utilizando esta escala. Se usa mucho en investigación. Y de hecho, ustedes pueden utilizar esta escala en cualquiera de sus servicios. Ya no solamente en épocas de pandemia, sino también en épocas o en sus pacientes que no tengan COVID, pues, ¿no? Como una idea de investigación, pues, ¿no? Niveles de depresión y factores asociados en pacientes que van a ser sometidos a un trasplante, etcétera. Hay ideas de investigación. También se puede utilizar escalas heteroadministradas como la de Hamilton. Esta es más compleja, la tiene que hacer, ya tiene que haber un cierto entrenamiento, una entrevista clínica, pero bueno. Entonces, la prevalencia de depresión es del 45% en estos pacientes con COVID-19 o sobrevivientes a la COVID-19. Algo similar sucede con la ansiedad. Se ha encontrado hasta un 47% de prevalencia de ansiedad, también utilizando desde escalas auto administradas hasta escalas hetero-administradas. Entonces, estos estudios nos documentan una alta prevalencia de síntomas mentales en pacientes que sobrevivieron a la COVID-19. Es una realidad que no podemos dejar de lado, que muchos de ustedes que van a hacer seguimiento a estos pacientes tienen que tener la capacidad de poder hacer un tamizaje e identificar a estos pacientes, ya sea cualquier especialidad, o también, y más importante, los colegas del primer nivel de atención de medicina familiar, que ellos son los que tienen que, en teoría, referir a los pacientes del Ministerio de Salud a los centros de salud mental comunitario. Un paciente que tuvo COVID-19 y que presenta síntomas mentales leves, tiene que ser referido al centro de salud mental comunitario. Tiene que haber un adecuado tamizaje, un adecuado diálogo. Por eso es muy importante y trascendente la labor de los colegas de medicina familiar. Pero bueno, entonces ya vimos que es plausible que la COVID-19 genere síntomas mentales. Así lo documentan diferentes estudios epidemiológicos. Entonces ya, pasa. La siguiente pregunta es, ¿y cómo pasa? ¿Cómo así un paciente con COVID-19 genera síntomas mentales? Diferentes explicaciones. A nivel del sistema nervioso central, puede ser que el virus entre al cerebro y que de ahí me fastidie y haga los síntomas mentales, ¿va? Una posible explicación. Puede ser también que este virus genere un estado de inflamación sistémico, y como se sabe, estos estados de inflamación sistémico se asocian con la aparición de síntomas mentales. También puede ser esto. Puede ser también que el mismo hecho de estar hospitalizado, factores psicosociales, estresores psicosociales, hayan generado estos síntomas mentales. También puede pasar, ¿verdad? Puede ser una combinación de todo. Pero desgranemos. ¿Es plausible que el virus del SARS-CoV-2 ingrese al sistema nervioso central? Sí, sí que lo es. Estudios realizados en el SARS-CoV-1, llamémoslo así, han encontrado que efectivamente es posible que ocurra una neuroinvasión. Tiene este potencial neuroinvasivo por diferentes vías. Por una diseminación retrógrada neural a través de los nervios olfatorios, penetra en los nervios olfatorios y retrógradamente llega hasta el sistema nervioso central, produciendo en el camino esta anosmia,
o también puede ingresar retrógradamente a través del sistema nervioso entérico. Produce todos los síntomas digestivos y además en el epitelio entérico puede haber hay una mayor expresión de estas enzimas, de receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, favoreciendo la retrógradamente diseminación hacia el sistema nervioso central. Puede llegar ahí, puede llegar así. Pasó con el SARS-CoV-1, es plausible que también pase con el SARS-CoV-2. O puede llegar este virus al cerebro a través de, siendo transportado a través de una diseminación hematógena. Leucocitos infectados pueden atravesar la barrera hematoencefálica, pueden llegar al sistema nervioso central, o puede haber una invasión directa de las células endoteliales en la microvasculatura cerebral. A través de esta vía también puede penetrar en el cerebro. O sea, en conclusión, es plausible, es posible que este virus pueda entrar al cerebro y producir todas las consecuencias neuropsiquiátricas documentadas. Tiene que haber más estudios al respecto, porque como recordarán, la plausibilidad biológica no siempre se va a relacionar con síntomas mentales, ni mucho menos con el tratamiento, pues no, eso ya a la mala han tenido que aprender muchos médicos. Otra posible forma por la cual este virus pueda generar síntomas mentales es a través de la respuesta inmune sistémica. Estudios realizados antes de la pandemia han documentado que en pacientes con depresión, esquizofrenia, trastorno de estrés postraumático, bipolaridad, hay un incremento de las citoquinas y de otros productos inflamatorios como factores de necrosis tumoral. Y esto es controlando variables confusoras, porque cualquiera de ustedes me puede decir, doctor, pero una persona que tiene un incremento de interleuquina 6 puede ser que también esté con una obesidad y que la depresión no sea asociada a la interleuquina, sino a la obesidad. Pues no, una persona obesa puede estar más deprimida. Sí, claro, es válido ese punto de vista. No obstante, estas investigaciones se han realizado controlando variables, o sea, personas con un IMC adecuado, sin antecedentes de tabaquismo, sin antecedentes de enfermedades médicas, que solamente tengan depresión o que solamente tengan esquizofrenia. Bueno, esas personas tienen mayores niveles de interleuquina 6 o de otros factores inmunitarios comparándolos con la población general. O sea, hay un incremento, no necesariamente asociado con una patología sistémica, sino a la patología psiquiátrica de base. No es el propósito de esta charla atiborrarlos con la neurobiología de esto y cómo se produce, pero bueno, con que sepan que hay una relación es suficiente. Ahora, ¿qué pasa con el SARS-CoV-2? Como sabemos, hay este incremento de las citoquinas proinflamatorias que actúan a diferentes niveles, a nivel del hipotálamo, de la glándula pituitaria, de la glándula adrenal. Todo esto va a favorecer la expresión de glucocorticoides, cortisol, por ejemplo, y como sabemos, este cortisol, este glucocorticoide producido en grandes cantidades y mantenidos en el tiempo, pues a la larga pueden producir una disminución del tamaño del hipocampo y de unas alteraciones de la neuroestructura que se pueden revertir con el tratamiento antidepresivo. Es por eso muy importante identificar a tiempo estos problemas, porque con la psicoterapia y con la psicofarmacología se puede revertir este daño estructural generado por el incremento de los glucocorticoides. Pero entonces es plausible, es posible que haya una asociación entre esta respuesta inmunitaria sistémica con la aparición de todos estos síntomas mentales. Este es un estudio interesante publicado en China, realizado en China, en el cual se ha documentado que algunos marcadores inflamatorios se han asociado con una peor salud mental. Este también es un análisis de Sendero, y acá no solamente se utilizó el dosaje de interleuquinas, sino también del índice neutrófilo linfocito. Ustedes deben conocer muy bien esto. Ese índice de neutrófilo linfocito me lo comentó una colega oncóloga de Rebagliati, que ellos tienen mucha experiencia utilizando y haciendo investigación utilizando este índice para predecir la mortalidad de diferentes formas de cáncer. También lo utilizan los colegas de cirugía cardiovascular o los colegas cardiólogos, en el cual un mayor índice de neutrófilo linfocito estaría asociado con una mayor respuesta inflamatoria sistémica y lo que te predeciría una mayor mortalidad en diferentes enfermedades, pues, ¿no? Se obtiene simplemente un hemograma
abastonados segmentados, los neutrófilos los divides entre los linfocitos, valor absoluto, y te obtienes una razón, un ratio. Mientras más elevado sea esta división, este cociente, pues va a tener una peor evolución este paciente. En el contexto de la COVID-19 hay un estudio muy interesante en el cual se ha establecido un punto de corte de 6.5. Si esta división te sale 6.5 o más, tienes un alto índice de neutrófilo linfocito, eso predeciría una mayor mortalidad en los pacientes con COVID-19. Entonces, cuando tengas un paciente con esta enfermedad que te llegue a la emergencia y que tenga un hemograma, calcúlale así una división simple del índice de neutrófilo linfocito. Puede parecer que esté normal el hemograma, así, grosso modo, puede parecer normal, pero con esta simple división puedes predecir. Nosotros no tenemos la facilidad de dosar interleuquinas de forma rutinaria, pues, ¿no? Pero bueno, entonces, este índice de neutrófilo linfocito con estas interleuquinas se ha asociado a una peor salud mental, mayores niveles de ansiedad, depresión y problemas en el sueño, con otras variables. La duración de la enfermedad, mientras más tiempo haya durado la infección por la COVID-19, esto está asociado con una peor percepción, peor autopercepción del paciente de la severidad de su enfermedad. Esto, junto con el sexo femenino, todo eso se ha asociado con una peor salud mental. Es muy interesante hacer estos análisis de Sendero, ¿eh? Para crear modelos predictivos y modelos que te puedan explicar la variabilidad o la varianza de alguna variable que tú quieras estudiar. Pues en este caso la salud mental. ¿Cuáles son las variables de la salud mental entonces que intervienen en ella? Los marcadores inflamatorios, la percepción de la enfermedad y el sexo femenino. Muy bien. Entonces, se han dado cuenta que la salud mental, los síntomas mentales en estos pacientes no es simplemente una cuestión psicosocial, no es simplemente que porque estuvo hospitalizado, también hay una plausibilidad biológica a nivel del sistema nervioso central y a nivel periférico. Esto, junto con el estrés de la hospitalización, además con el estrés de la cuarentena y del aislamiento físico y junto con el número de familiares infectados y otras variables, puede desencadenar problemas en la memoria, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, hasta la aparición de síntomas psicóticos. Hemos tenido reportes de casos y les he puesto algunas lecturas de pacientes que no tenían ningún antecedente psiquiátrico, ningún antecedente médico, por el simple hecho de tener miedo a la COVID-19, desarrollaron síntomas psicóticos muy marcados, muy variados. Está documentado ya, si tienen tiempo pueden leer esos artículos que hemos escrito. Muy bien. Entonces ya sabemos que puede haber una plausibilidad de estos síntomas mentales. Entonces, ahora ya, vayamos un poco más. Investiguemos qué es lo que está pasando en nuestra realidad, en nuestro país. Este es un estudio que recién la semana pasada lo hemos terminado en sobrevivientes a la COVID-19. La salud mental en estos sobrevivientes a la COVID-19. Lo hemos realizado en el hospital donde trabajo, en el Hospital Almenara, un hospital general. Durante el pico de la pandemia, entre marzo a septiembre del 2020, los pacientes con COVID-19 dados de alta de hospitalización fueron 3.238. Hubo 3.238 egresos. Ojo, solamente de hospitalización. Ahí en el Seguro Social tenemos historias clínicas electrónicas, bases de datos electrónicas, y es mucho más fácil hacer ese tipo de estudios. El total de pacientes que fueron atendidos solamente en emergencia, cuando vi, me asusté. Entre 7.000 a 8.000 pacientes en este mismo periodo de tiempo. Me quito el sombrero, muestro respeto ante los colegas de emergencia, que ellos fueron los que verdaderamente estuvieron ahí conteniendo esta andanada de pacientes que llegaban en tropel. 7.000 pacientes en el mismo tiempo, qué barbaridad, Dios mío. Pero bueno, es lo que tenemos, pues, ¿no? De ese grupo de pacientes, 3.238 pacientes pasaron a hospitalización por la severidad de sus cuadros o se hospitalizaron por otra cosa y estando hospitalizados se les encuentra la COVID-19. Muy bien, hemos hecho un filtrado de este total de pacientes, hemos retirado a los menores de edad, que fueron 369, hemos retirado a los fallecidos, 843, uno se fugó, 88 fueron referidos a otro centro, 14 tuvieron 2 o más hospitalizaciones en el mismo periodo de tiempo,
El número de rehospitalizados ha sido poco, yo creí que iba a ser más. 13 se retiraron voluntariamente, nos quedamos entonces con un total de 1910. Esa es la población total que vamos a evaluar. Evidentemente no vamos a evaluar a todos, no podemos hacer a toda esa población, así que a través de, hicimos técnicas de cálculo de tamaño de muestra, de un estudio hecho en Ecuador por Paz y colaboradores, en el cual encontraron hasta un 55% de prevalencia de síntomas mentales en los sobrevivientes a la COVID-19. Eso es lo más cercano que tenemos. Utilizando este 55% y haciendo el cálculo del tamaño de la muestra, hemos encontrado o que tenemos que entrevistar a 318 pacientes. Como tenemos la base de datos con los números de todos los pacientes y ubicados por códigos, hicimos un muestreo aleatorio simple. Le dijimos al EPIDAT, ya, dame 318, los llamamos, algunos no quisieron participar, volvimos a llamar, hacemos una nueva selección, así hasta completar el 318. O sea, los resultados que les voy a presentar acá tiene la fortaleza de haber sido realizado a través de un muestreo aleatorio y se puede generalizar a la realidad hospitalaria del Almenara. No se puede generalizar evidentemente a lo que pasa en Rebagliati, a lo que pasa en Sabogal, a lo que pasa en 2 de Mayo, en el Baiz, en el Policía, qué sé yo. Cada uno tiene su propia realidad, pero puede ser similar porque los resultados que hemos encontrado se alinean con lo reportado en otras investigaciones a nivel internacional. Estos son los instrumentos que hemos utilizado, no voy a entrar en detalle. Si alguno tiene alguna idea, o no sé si están ahora colegas acá de psiquiatría que quieran hacer seguimiento, quieran desarrollar un poco más de investigación en sus hospitales, escríbanme, lo podemos realizar. De hecho, esta investigación fue propuesta por una residente de segundo año de mi hospital. Hicimos el protocolo, seguimos todas las normas éticas, aprobado está la carta de aprobación del Comité de Ética de Salud, o sea, de aprobación institucional, y procedimos a evaluar. ¿Qué fue lo que encontramos? La edad media fue 54.4 años en esta muestra significativa de pacientes. El 42% tenía secundaria completa, el 45% algún trabajo formal, hasta el 83% había documentado que tenía, además de él, un familiar infectado por la COVID-19. Alta, altísima. Y también alto es el porcentaje de familiares fallecidos por COVID-19. Hasta un 30% de estos pacientes nos dijeron que tienen un familiar que había fallecido por la COVID-19. Un 10% tenía un antecedente de diagnóstico psiquiátrico. Y respecto a la autopercepción de la gravedad, porque les preguntaba, ojo, todos estos datos fueron obtenidos a través de llamadas telefónicas con el consentimiento de los pacientes, y las llamadas se hizo evidentemente una vez que había sido dado de alta. La media de tiempo al seguimiento fue de 100 días, o sea, estos resultados son 100 días después de haber sido dados de alta, en promedio. Entonces, estos pacientes percibieron que su enfermedad fue leve en un 28%, moderada en un 33%, severa en un 31% y críticamente enfermo, dijo, ya me voy a morir, en un 7%. El tiempo de hospitalización, la gran mayoría estuvo entre 1 a 7 días hospitalizados, y utilizando estos marcadores inflamatorios, el índice de neutrófilo linfocito y el índice de monocito linfocito, hemos encontrado que aquellos que los que tenían índice de neutrófilo linfocito mayor de 0.5 fueron del 48.7%. Alto, casi la mitad tenían índice, o sea, tienen una inflamación sistémica severa, con una alta probabilidad de que puedan haber fallecido, pues, ¿no? Respecto a los síntomas mentales, ¿qué fue lo que encontramos en esta población de pacientes sobrevivientes a la COVID-19? En los síntomas depresivos, acá pueden ver en las gráficas, hasta un 30.3% tuvieron un síntoma depresivo, entre leve, moderado, moderadamente severo y severo. Y de todos estos, aquellos que requieren una entrevista psiquiátrica y posiblemente un tratamiento psiquiátrico son los que están en moderado, moderado, severo y severo, o sea, un 10.8%. Un 10.8% de estos pacientes requiere una atención psiquiátrica, una cifra alta, una alta prevalencia de síntomas de tipo depresivo. Haciendo el análisis para determinar los factores asociados, ¿cuáles fueron aquellos que estuvieron más asociados con los síntomas depresivos? El ser mujer, una razón de prevalencia ajustada por el tiempo de seguimiento, 2.29. O sea, las mujeres tenían 2.29 veces más probabilidad de tener
síntomas depresivos clínicamente relevantes, comparándola con los varones. Resultado estadísticamente significativo. La procedencia. Aquellos que procedían de provincia también tenían una razón de prevalencia mayor de 1. Esto es fácilmente explicable porque, bueno, si yo estoy en provincia y me trasladan a Lima, debe ser porque tengo una enfermedad más grave, posiblemente, pues, ¿no? Percibo que voy a tener una enfermedad más grave o que estaba, en verdad, muy, muy mal, por lo cual tuvo que ser referido a Lima. Y también cuando ocurre la referencia, cuando ocurre este traslado, esta migración breve, se ha encontrado o que puede venir solo y me dejo a mi familia en la provincia y estoy acá solo, nadie me ayuda, nadie me atiende, síntomas mentales. El vivir con la familia, esto es interesante porque en estudios pre-pandemia se ha documentado que más bien el vivir con la familia se ha asociado con menores niveles de depresión y el vivir solo con mayores niveles de depresión. En cambio acá no. Acá el vivir con la familia, pueden ver la razón de prevalencia de 2.12, se ha asociado con una mayor probabilidad de tener síntomas clínicamente relevantes de tipo depresivo. ¿Por qué? Posiblemente, si yo vivo con mis padres, con mis hijos, voy a tener temor de infectarlos. Como yo ya estuve COVID, voy a tener miedo de infectarlos. Y ese miedo es lo que va a generar esta mayor depresión. Teóricamente es plausible. Además, aquellos que tienen un tratamiento psiquiátrico, pueden ver la razón de prevalencia de 2.3, evidente, obvio. Aquellos pacientes que percibieron una mayor gravedad de su enfermedad tenían mayores niveles de una mayor prevalencia de síntomas clínicamente relevantes de tipo depresivo. Ojo, esta fue una pregunta interesante. Respecto a la persistencia de síntomas COVID, hasta un 64% de estos pacientes tenían todavía por lo menos un síntoma COVID. Entre leve y moderado, pero todavía tenían un síntoma COVID. Esos pacientes, comparándolos con los que no tenían ningún síntoma COVID, el persistir con los síntomas COVID se asocia con una mayor prevalencia de síntomas depresivos. Es altísima, pues, ¿no? La prevalencia de la persistencia de los síntomas COVID a 100 días de seguimiento, similar a lo reportado en un estudio hace poco publicado, la semana pasada salió publicado en China, en 700 pacientes con COVID, sobrevivientes a la COVID, se encontró después de 3 meses de seguimiento hasta un 71% de persistencia de síntomas COVID. O sea, es altísima la persistencia, deja secuelas ya no solamente físicas, sino también mentales, como estamos viendo ahora. El índice de neutrófilo linfocito mayor de 6.5, esta variable inflamatoria sistémica, se ha asociado con una mayor frecuencia de síntomas depresivos. Entonces, acá estamos viendo que las variables sociodemográficas, clínicas e inmunitarias se asocian con una mayor prevalencia de síntomas depresivos. El tener un trabajo formal comparándolo con los desempleados es más bien un factor de protección. Tienen una menor frecuencia de síntomas depresivos. Respecto a la ansiedad, hasta un 29.9% tenían síntomas ansiosos, tuvieron síntomas ansiosos, de los cuales clínicamente relevantes fueron el 7.6%. Variables asociadas similares a la depresión. Vayan dándose cuenta ustedes cuáles son las variables que se repiten. El ser mujer, el proceder de provincia, el tener un familiar infectado con la COVID-19, la gravedad de la COVID-19, la persistencia de los síntomas COVID y el índice de neutrófilo linfocito fueron las variables asociadas con una mayor frecuencia de síntomas mentales de tipo ansiosos. De todas estas, ¿cuál es la más importante? La persistencia de los síntomas COVID. Al igual que pasó con la depresión, retornar, la persistencia de los síntomas COVID fue la variable más importante. Igual pasa con los síntomas ansiosos. Con los síntomas somáticos, estas quejas somáticas, estas quejas de dolor crónico, hasta un 33.7%, clínicamente relevante 13.5%. Factores asociados, nuevamente, mujeres, ojo, mujeres, ansiedad, depresión, síntomas somáticos, tener un familiar infectado por la COVID-19, acá ya aparece el familiar fallecido por la COVID-19, el tratamiento psiquiátrico y la persistencia de los síntomas COVID. Y nuevamente, aquellos que todavía tenían síntomas COVID, bueno, esto sí no es ningún misterio, van a tener mayores síntomas somáticos.
Y respecto a los síntomas de distrés, a los síntomas de estrés, que en última instancia, cuando ya es entre moderado y severo, podemos sospechar de un trastorno de estrés postraumático, se ha encontrado los síntomas de distrés en un 28.7% y síntomas clínicamente relevantes a sospechar y hacer una nueva entrevista de posibles síntomas de trastorno de estrés postraumático del 7.9%. La persistencia de los síntomas COVID, altísima razón de prevalencia ajustada, igual la gravedad de la COVID-19, el tratamiento psiquiátrico y las mujeres. O sea, viéndolo transversalmente, hay variables que se repiten. El ser mujer, el tener un tratamiento psiquiátrico, la persistencia de los síntomas COVID y la percepción de la gravedad de los síntomas COVID. Las variables inmunitarias es más con la ansiedad y con la depresión, mientras que el distrés sería más bien una respuesta, como vimos, ¿te acuerdas del modelo? ¿Te acuerdas del modelo? Que el distrés puede ser generado directamente por el miedo, pues, ¿no? Ya pues, y no tendría mucho que ver las variables inmunitarias. Y no solamente eso, puede aparecer también síntomas psicóticos, ya les comenté. Esto es una carta al editor, el reporte de caso que publicamos en Psychiatry Research, de una paciente con psicosis, producto de una ansiedad, de un temor relacionado a la COVID-19. Este era el caso de una mujer de la cuarta década de vida, sin antecedentes psiquiátricos, sin antecedentes de ninguna enfermedad, que por temor, esto fue a los inicios de la pandemia, temor al coronavirus, me voy a infectar, me voy a enfermar, me voy a morir, comenzó a presentar síntomas psicóticos graves. Escucho una voz que me dice que mi mamá se va a morir por la COVID, escucho una voz que me dice que mate a mis padres porque nos vamos a morir todos y es mejor que nos muramos así con un cuchillo que a morirnos ahogados. O sea, esa serie de sintomatología psicótica persistente que, bueno, estuvo hospitalizada, se le dio tratamiento adecuado, se limpió de los síntomas psicóticos. Con esto quiero decirles que es posible que aparezcan estos síntomas. Y también, este es otro estudio, otra carta al editor que también publicamos en Psychiatry Research, en el cual los pacientes con COVID-19, esos son pacientes con COVID-19, pueden desarrollar síntomas psicóticos. Esta es una serie de casos, bueno, de Lima, Perú, de pacientes que vimos hospitalizados. Acá están inicialmente reportamos estos 3 primeros pacientes y ya en el devenir de los meses fueron apareciendo otro grupo de pacientes. Ninguno de ellos tenía síntomas psicóticos previos o como antecedente, y la gran mayoría hizo otros síntomas psicóticos, psicosis breve, de corta duración, que no debemos confundir con esquizofrenia y que tienen en común de todos estos pacientes, que no fueron de primera intención con el psiquiatra. Muchos de ellos fueron primero con el neurólogo, primero con el emergenciólogo, primero con el internista y al último fueron con el psiquiatra. A todos estos pacientes yo les estoy haciendo seguimiento, ninguno tiene síntomas psicóticos activos. Con el tratamiento, acá les dejo los tratamientos durante hospitalización y las medicinas que se le dio, mejoraron, regresaron a sus actividades. Solamente un par quedaron con síntomas, pero no psicóticos, sino afectivos, una ansiedad, una depresión, pero ya por el mismo hecho de haber tenido la enfermedad o de haber sido o de haber encontrado hospitalizado. Muy bien. Para finalizar, y mientras tanto permítame compartirles un ratito en el chat el enlace el link de la asistencia. Y les estoy compartiendo ahorita en el chat del Zoom el link de la asistencia para que vayan llenando y puedan ir desarrollando sus preguntas si es que las hubiera. Para finalizar, ¿qué hacer? ¿Cuáles son las experiencias en otros países? Ya, doctor, ya sabemos que la salud mental es importante, ya hemos visto los estudios a nivel internacional, ya hemos revisado algunos estudios acá a nivel local, a nivel Perú. Por si acaso, Cayetano también ha sacado un estudio interesante del grupo de trabajo del doctor Kruger, puede revisarlos también, están en línea, y ahí investigan. Ya, ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Qué experiencia en otros países? Primero, hay políticas macro, políticas a nivel de Estado, políticas menores a nivel de hospitales y consejos a nivel individual. Rápidamente vamos a revisar cada una de ellas para ir terminando. Identificar a los grupos de alto riesgo. Profesionales de salud, grupo de altísimo riesgo, como ya hemos visto. Personas que tengan enfermedades crónicas, enfermedades sistémicas, son población vulnerable.
una persona con una neoplasia crónica, con una esquizofrenia crónica, con una diabetes, con asma, qué sé yo, tienen o constituyen un grupo vulnerable. Hay que identificarlos y hacer un adecuado tamizaje en ellos. Se debe crear equipos multidisciplinarios de salud mental, y esto es muy importante, y ese es el propósito de este curso. Pues, ¿no? Este curso, como insisto, no es para que ustedes aprendan psiquiatría, pues, ¿no? ¿De qué sirve para eso tuvieron su pregrado? Sino más bien es una suerte de sensibilización. Tienen que ustedes estar sensibilizados a estos problemas mentales para poder identificarlos en sus pacientes y hacer la referencia oportuna. Es una prioridad nacional la salud mental. Un país que no tiene una adecuada salud mental no produce, no avanza, se queda estancado. A la mala tuvieron que entender las autoridades, pero es que así es, pues, ¿no? Entonces, en estos equipos multidisciplinarios, pues no es simplemente que el psiquiatra tenga que hacer todo, no fuera de acá. Tiene que haber otros profesionales de salud mental, psicólogos, profesional de enfermería, profesional de servicio social, o asistentes sociales, profesionales de rehabilitación y médicos no psiquiatras. Neurólogos, tiene que haber la participación de médicos de familia, muy importante, lo he recalcado y lo vuelvo a decir, es trascendental, porque ellos son los que identifican a los pacientes en los primeros niveles de atención y tienen que hacer la referencia a los centros de salud mental comunitario para aquellos pacientes que no tengan seguro, o a los CAP, o a la SUBAP de los pacientes que tengan un seguro social de salud, pues, ¿no? ¿Qué hay que hacer con la población? Educar sobre las consecuencias psicológicas más comunes. Es interesante esto. ¿Por qué? Muchos pacientes que hemos entrevistado, que tenían claros síntomas depresivos y que fueron ayudados, ni siquiera sabían que era una depresión, ni siquiera sabían que era una enfermedad. Ese sufrimiento que tenían ellos, decían, no, bueno, tengo que sufrir, pues, ¿no? Es mi plan de vida, viviré sufriendo, ¿qué voy a hacer? Así Dios lo habrá querido, así será la vida, así habrá querido mis padres, no lo sé. O sea, ellos no lograban identificar estos como si fuera un problema, como si fuera una enfermedad que pueda recibir tratamiento. Eso es muy importante, educar a la población para que pueda identificar adecuadamente estos síntomas. Empoderar entonces a los pacientes, a los familiares y a los prestadores de salud de la importancia de estos síntomas mentales, y generar guías e instrucciones de los servicios de salud mental a nivel institucional grande. El Ministerio de Salud tiene sus guías de atención de salud mental, solamente falta estructurarlo un poco más y aplicarlo, pues, ¿no? Ante esta segunda ola. Hay que hacer un adecuado tamizaje de las comorbilidades psiquiátricas. Acá ustedes me pueden decir, doctor, pero como yo no soy psiquiatra, ¿cómo voy a hacer el tamizaje? Eso demora demasiado. Seamos prácticos y puntuales. Tenemos las escalas esas que les he mostrado. Eso ya depende de lo que trabaje cada institución. Un link en Google Formulario, así como les paso para la asistencia, que los pacientes llenan con sus datos, y se puede hacer un tamizaje así. Eso se puede hacer un tamizaje, así como se hace en investigación, pues, ¿no? Y poder identificar a aquellos pacientes que tengan puntajes mayores de 10, son sospechas de síntomas depresivos, ellos requieren seguimiento, requieren una evaluación especializada, pero hay que encontrar herramientas para hacer un tamizaje adecuado. Sé que no hay tiempo, sé que es una alta demanda de pacientes, pero compartir un link o entregar una hoja es algo sencillo, fácil y que puede hacer la diferencia en la atención y en la vida de los pacientes. Así de simple. Ustedes pueden hacer la diferencia en la vida de un paciente. Toda su vida puede seguir con la depresión y nadie le hace caso, a nadie le interesa, y puede seguir sufriendo el paciente, o le hacen un simple tamizaje, evalúan rápidamente como se les está enseñando y refieren oportunamente al primer nivel de atención o a los centros de salud mental comunitario a estos pacientes. No voy a hablar de esto, es psicoterapia, eso ya para los profesionales de salud mental. Y las intervenciones en el personal de salud. ¿Qué hacer con nosotros? Todavía estoy cansado, otra vez ir a COVID, otra vez ir a todo este ambiente, ya me tiene estresado. Adicionalmente, no lo puse ya por una cuestión de tiempo, pero hemos hecho otra investigación, esta cualitativa, en base a entrevistas a personal médico de Almenara y Rebagliati. Justamente los que tuvieron puntajes elevados de estrés, ansiedad y depresión. Y cuando les preguntamos por qué ha ido o no ha ido el psiquiatra, solamente un 4 o 5% decidió buscar ayuda. La gran mayoría, más del 90%, no decidió buscar ayuda profesional. Estamos hablando de médicos, de profesionales de
de salud. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no fue usted al psiquiatra? ¿Por qué no fue a buscar ayuda? Diferentes motivos. Doctor, no tengo tiempo. Doctor, en mi hospital no hay psiquiatría. Todo es teleconsulta y yo prefiero algo cara a cara, algo más presencial. Doctor, fui con un psiquiatra, pero no me fue de mucha ayuda. Solamente me dio pastillas, no habló conmigo. Doctor, ¿para qué voy a ir? Van a ver mi expediente, los de recursos humanos, van a pensar que estoy loco, que estoy loca, me van a despedir, me van a sacar de la institución. Estigma. Entonces, frente a esto, y cuando les preguntamos, ¿y qué creen ustedes que se debiera hacer? Talleres, charlas constantes a todo el personal de salud, y no solamente médicos, sino también médico y no médico, perdón, administrativo, para que haya una adecuada concientización de la salud mental. Pero hay que alquilar fino, pues, ¿no? Porque muchas veces las charlas que se da desde un punto de vista netamente psiquiátrico y no, pues esa no es la idea, sino más bien es desde una perspectiva de salud mental, de cómo cuidar y lograr identificar. Tiene que haber también apoyo en línea. Se crean brigadas, esta es la experiencia que aconteció en España, se crean brigadas de llámame, estoy aquí para ayudarte y lo demás, pero es muy pocos van a estas brigadas, muy pocos llaman. ¿Qué es lo que sucede? El estigma, la vergüenza, el temor, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dicen estos médicos? Si es que el psiquiatra está acá conmigo en la emergencia, sentado en el staff, preguntando cómo está, así, codo a codo, mano a mano, ven que el psiquiatra es parte del staff médico, es parte del ambiente médico, eso mejora las relaciones, es parte de la psiquiatría de enlace. Es algo que vamos a comentar en la próxima teoría, que a mí me toca hablar de psiquiatría de enlace. Porque hay esta visión de estigma, ya no solamente hacia la salud mental o hacia la psiquiatría, sino también hacia los psiquiatras. Oye, pero mira ese psiquiatra, mira cómo habla, qué extraño, qué raro que es, ¿no? Sí, por algo ha sido psiquiatra, pues, ¿no? Es raro de la facultad, ese psiquiatra sí no me extraña. Hay ese estigma, pues, ¿no? Hacia los psiquiatras. Si ustedes me muestran un estudio, una revisión sistemática, un metaanálisis que se documente que efectivamente los psiquiatras tienen mayores problemas de salud mental o mayores problemas de personalidad que los demás, ahí sí te voy a creer, pues, ¿no? Pero no existe esto, no hay. Así que los demás son puros estigmas, pues, ¿no? Pero si es que el profesional de salud mental está en la emergencia, está codo a codo con los demás colegas, se revaloriza la especialidad. ¿No? El psiquiatra no tiene que estar enclaustrado en un ambiente o no salir y no ver, ¿no? Tiene que estar ahí, pues, ¿no? Atendiendo también en esta emergencia, pues, ¿no? Sanitaria. Tiene que haber un equipo de intervención psicoterapéutico y tiene que ser psicoterapias breves, muy puntuales. Eso ya es parte de los decisores de salud. Tiene que garantizarse en la medida de lo posible una adecuada estabilidad laboral. Esto sí les comenté, creo. Hicimos la continuación del estudio y hemos visto en médicos que aquellos que eran CAS-COVID, que eran terceros, percibían esta inestabilidad de su régimen laboral. En cualquier momento me despiden, en cualquier momento me sacan. Y esta fue la variable más importante asociada a una peor salud mental. Y si el profesional de salud no tiene una buena salud mental, no va a rendir adecuadamente en el tratamiento y en el diagnóstico. Sus procesos cognitivos se ralentizan, no presta atención, se le pueden escapar varias cosas, peor para el paciente, pues, ¿no? Y finalmente, ya a nivel micro, a nivel individual, cómo afrontar el estrés. Esto es algo que ustedes tienen que comunicar asertivamente y adecuadamente a sus pacientes. Porque va a llegar, pues, ¿no? Doctor, estoy estresado, tengo un problema cardíaco, tengo un problema digestivo, qué sé yo, y adicionalmente, doctor, pero también estoy estresado, estoy un poco ansioso. ¿Qué le vas a decir tú? Ah, no, anda al psiquiatra. No, pues pierdes la oportunidad de mejorar la relación médico-paciente con tu usuario, con tu paciente. ¿Le puedes explicar? Primero, disminuir estos fake news, estas paparruchas, estas noticias falsas,
evaluando adecuadamente la calidad de la información que me está llegando. Y si se puede, solamente información de canales oficiales. Y más extremo, no veas nada en Facebook, no creas nada de lo que dice en WhatsApp, en YouTube, nada de nada. Solamente, ¿no? Y si tienes una buena relación médico-paciente, confía en lo que yo te estoy diciendo, pues, ¿no? A mí me pasó algo muy interesante la semana pasada en mi consulta particular. Este, tenía una paciente, dos pacientes estables con temas de ansiedad que estaban tomando sus antidepresivos, todo bien, excelente. Y uno de los pacientes me dijo, vino descompensado, estoy mal. ¿Qué pasó? Es que, doctor, he dejado de tomar la sertralina. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Si ya la llevas tomando cerca de 6 meses. Es poco probable que haya habido un efecto secundario en ese tiempo. No, doctor, es que vi en la televisión que un médico previno y se curó el COVID tomando ivermectina. Y he preguntado, y la sertralina y el clonazepam con la ivermectina pueden hacer mal. Por eso mejor toma la ivermectina y usted deme algo que no intervenga con la ivermectina. Ya, pues, eso pasa, pues, ¿no? Bueno, he tenido que hacer una charla de psicoeducación, de explicarle al paciente, todas esas cosas, pues, ¿no? Que no crea en toda la información que está divulgada de manera así irresponsable a veces también, pues, ¿no? Evaluar la precisión de la información divulgada. Porque estemos en un aislamiento físico no significa que tengamos que estar en un aislamiento social. Eso ya lo explicó el presidente en una de sus primeras alocuciones a la nación. Mejorar los sistemas de apoyo social. Tengo mi abuelito que no sabe usar Facebook, que no sabe usar Zoom, pues no lo vas a dejar simplemente ahí en su casa y solamente por llamada telefónica. Tiene que haber una adecuada comprensión y capacidad de las nuevas generaciones de enseñarle hasta a utilizar estas nuevas redes sociales. Hay hasta ahora abuelitos youtubers, abuelos streamers, tienen su Instagram, pueden utilizar, qué sé yo, pero la cosa es enseñar, la cosa es facilitarles todo esto para que haya una adecuada comunicación. Eliminar el estigma asociado con la pandemia. ¿Se acuerdan? En uno de los estudios que les comenté que el estigma, la percepción del estigma por parte de los médicos es una variable muy importante asociada con una peor salud mental. Bueno, hay que romper esta barrera con información porque recuerden que el estigma tiene como base el desconocimiento, la ignorancia y el miedo. Hay que eliminar todo esto para poder quitar el estigma. Hay unas cosas ya que son más enraizadas, estigmas raciales, racismo, ese es otro asunto, esos son temas mucho más complejos. Dentro de lo posible, mantener una vida normal en condiciones seguras. Ahora ya no tenemos las medidas de cuarentena, pero todavía está la variante esta británica, la bestia, rondando por acá. Se ha disparado el número de contagiados, ya no hay camas hospitalarias. El gran error fue que siempre que salían en los mensajes de la nación hablaban de las camas UCI, de las camas UCI, de las camas UCI, y en algún momento ustedes han escuchado hablar de la situación en los servicios de emergencia, cuando ellos, como les dije, son los que confrontan adecuadamente la situación. Ese era el nivel adecuado para medir la temperatura de esta pandemia, no las camas UCI. Le dice ya cuando ya está todo mal, ya, pues, ¿no? Si se hubiera hecho un seguimiento adecuado de las atenciones que ocurrían en emergencia y en el primer nivel de atención, otra hubiera podido ser nuestra historia. Pero bueno, mantener una vida normal dentro de los límites. Ya no hay las medidas de cuarentena. Yo mismo, por mi salud mental y por mi salud física, tengo que ver la manera de cuidarme, de protegerme, utilizar los servicios psicosociales, no tengan temor. En todo hospital hay psiquiatras, hay profesionales de salud mental, hablen con ellos, acérquense a ellos. Si tienen una mala experiencia con uno de ellos, porque también no voy a decir que todos los psiquiatras son adecuados, pueden buscar otro, no generalicen, busquen ayuda si es que tienen alguno de estos síntomas, o en todo caso también a nosotros, sus profesores, porque la universidad también tiene una responsabilidad con ustedes. Escríbanos, coméntenos sus problemas para poder darles la orientación adecuada. Muy bien. ¿Qué es lo que quise transmitirles en esta exposición? Para finalizar, ya pueden ir realizando sus preguntas en el chat. Primero, que la pandemia por la COVID-19 representa un gran problema para la salud pública mundial. Ya no solamente para la salud física, ya hemos visto por reportes de otros países,
una importante afectación en la salud mental. Está documentado. A nivel nacional, en los estudios que les he mostrado, que hemos realizado en nuestro hospital, hemos encontrado una alta prevalencia de síntomas mentales en la población general, en el personal de salud y en los pacientes sobrevivientes a la COVID-19. Y hay algunas variables asociadas con esta peor salud mental y que ustedes que van a atender pacientes COVID, de repente las pueden identificar, pueden sugerirles o pueden recomendar hacerles un seguimiento a estos pacientes o que busquen ayuda profesional. El sexo femenino, el proceder fuera de la capital, la autopercepción de que tuve una enfermedad más seria, más grave, la persistencia de los síntomas COVID, más allá del mes de haber sido dado de alta, el antecedente de un diagnóstico psiquiátrico, de un diagnóstico de salud mental, y estas variables inmunitarias, como estos marcadores inflamatorios sistémicos, todas estas variables se han asociado con una mayor prevalencia de síntomas mentales clínicamente relevantes. Hay que saber identificarlas y hacer un adecuado seguimiento a estos pacientes. Y finalmente, debemos prestar atención a la salud mental de los pacientes sobrevivientes a la COVID-19. No solamente genera, insisto, secuelas físicas, sino también secuelas a nivel de la salud mental. Podemos utilizar entonces las variables encontradas y reportadas en estos estudios para poder identificar a los pacientes vulnerables que requieran a futuro una atención psiquiátrica. Muy bien. A mí me gusta siempre finalizar estas diapositivas o todas las conferencias que realizo invitándolos, bueno, ahora con esta segunda ola se han cerrado todas las rotaciones nuevamente desde la semana pasada. Tengo entendido que había algunos colegas que me estaban inscribiendo para rotar en psiquiatría de enlace en mi hospital, pero todo se ha cerrado nuevamente. Ya les informará seguro el colega, lamentable esta situación, pero vamos a realizar una serie de actividades académicas por teleconferencia, y si quieren participar me escriben, no hay ningún problema. Muy bien, gracias a todos por su participación. Voy a leer a ver si hay alguna pregunta en el chat. Pueden ir realizando sus preguntas de todas maneras también. Vamos a ver. Sí, por si acaso, aquellos que hayan tenido problemas de salud, o hayan estado de guardia, o hayan tenido algún descanso médico, acá está mi correo, también tienen mi número, escríbanme, mándenme los certificados, yo se los reenvío, los estoy juntando y se los reenvío al doctor Bujorques. El colega Oscar Vera está levantando la mano, déjame... Oscar Vera, ¿será? Sí, déjame darte el pase del micro. Puedes habilitar tu micro si gustas, Oscar, para hacer la pregunta. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar. Buenas noches. Te escucho. ¿Qué técnicas podrían ser aplicadas para disminuir el estrés en los médicos residentes? La mayoría de que está en COVID, pues está muchas horas a veces, y a veces se podría dar algún tiempo de al menos, no sé, de cuántos minutos o cuánto tiempo recomendaría para tratar de tener algún periodo de descanso y volver a ingresar, y qué técnicas, ¿no? Sería mi pregunta para poder disminuir ese estrés y esa tensión que tenemos al momento de atender a los pacientes, ¿no? Sí, Gracias. Oscar, ¿tú de qué especialidad eres, para centrarme? De infectología. Infectología. Y tú estás en contacto directo, diario, con estos pacientes, pues, ¿no? Muy importante, sí, tenemos la mayoría. Sí, muy importante lo que nos pregunta el colega Vera. ¿Qué es lo que nos dice las diferentes investigaciones? Hay que tratar de limitar en la medida de lo posible las horas de trabajo. No hacer 8 horas seguidas, 12 horas seguidas. Experiencias en China demuestran que un periodo de trabajo de 6 horas con intervalos de descanso de 1 hora, o sea, hago mi turno de 12 horas, trabajo 3 horas, 1 hora, 3 horas, 1 hora, 3 horas, 1 hora de descanso para completar mis 12 horas, mi medio día de guardia, puede ser lo más adecuado.
tiene que haber un ambiente especializado, un ambiente de relajo fuera de todo este foco de atención para poder relajarse, para poder descansar, como pasa en muchos países. Bueno, así pasa en Japón, así pasa en China. Lamentablemente la infraestructura de nuestros hospitales pues, no permite esto. Eso por un lado, el ambiente. ¿Y qué hacer? Lo fundamental, a ver, ¿por qué las emociones nos ganan, nos dominan, nos embargan, nos superan? Muchas veces suceden porque yo siento que pierdo el control sobre esa emoción. ¿Y por qué pasa eso? ¿Cómo así yo puedo controlar adecuadamente una emoción? Ubicándola y dándole un nombre. Tú comienzas a sentir un malestar, Oscar, estoy irritable, estoy fastidiado, he visto todos los días y mis asistentes no vienen, no ven una serie de cosas, pues, ¿no? Estoy irritado, estoy fastidiado, estoy estresado. ¿Qué es lo que me está sucediendo? Hay dos opciones. Yo no soy consciente de esto, yo no me siento, me pongo a pensar qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que me está pasando, qué es lo que me está estresando. Si yo no hago ese ejercicio de reflexión, la emoción, el sentimiento me domina, me embarga, me dejo llevar. En cambio, yo siento eso. Y en periodos puntuales, cuando me estoy lavando las manos, ahí cuando no estoy pensando en nada, puedo decir, bueno, esto es lo que me está pasando, esto es lo que estoy sintiendo cólera hacia esta situación que me parece injusta. Una vez que tú logres identificar la emoción, le estás dando, hablando coloquialmente, estás dominando cognitivamente, estás metiéndole neuronas a esa emoción y la vas a poder controlar de forma más adecuada. Eso es una cosa, dar nombre a las emociones. Y otra técnica, técnicas de relajación, técnicas de meditación, lo que en psicoterapia se conoce como mindfulness o conciencia plena. Tenemos que aprender a hacer técnicas de autorrelajación. Eso ustedes deben haberlo visto, deben haberlo escuchado, pero siempre es bueno recordarlos. Me siento en un ambiente sin bulla, comienzo a respirar de forma lenta, hago consciente mi respiración, inspiro, cuento unos determinados segundos, expiro, inspiro 3 segundos, expiro, comienzo a relajarme, cierro los ojos y comienzo a identificar cuáles son las emociones o los sentimientos que me están fastidiando, que me están incomodando. Siempre centrarnos en el aquí y ahora, porque la depresión es el anclaje en el pasado. Hubiera hecho algo mejor, mira cómo me ha ido. Y la ansiedad y el estrés es anclarme al futuro. Me va a pasar esto, voy a entrar, se va a morir alguien, va a suceder esto, va a suceder algo negativo, algo malo. Entonces, centrarnos en el aquí y ahora. Estoy acá, he venido a trabajar y voy a trabajar. No preocuparme cuántos se van a morir, cuántos voy a ver, me van a invadir los pacientes, me va a pasar esto. Si me centro mucho en el futuro, o si más bien pienso en mi guardia pasada, cuántos pacientes se me han muerto, he hecho mal las cosas, no sirvo, no valgo, ten por seguro que van a aparecer todos estos síntomas depresivos. La colega Paola Castro acaba de escribir algo muy interesante para complementar lo que les estoy comentando. Muchos colegas niegan las emociones negativas, y sí, es común. Creen que ignorando el panorama, diciendo que esto está bien y no pasa nada, se puede seguir adelante. Hay que saber identificar estas emociones negativas, porque si no sale ahí en el servicio o en la emergencia, ten por seguro que va a salir en tu casa, que va a salir con tu familia, con tu esposa, con tu hijo, con quien sea, con tus amistades, fuera del trabajo. Entonces, identificar la emoción negativa, esos ejercicios de conciencia plena, entren a YouTube, busquen ejercicios de mindfulness, videos de 5 o 10 minutos para que aprendan a utilizar esas técnicas, mucho más sencillo, y les va a ir bien, les van a controlar adecuadamente su ansiedad. Ya, si a pesar de esto sienten que les desborda, que les gana, que no pueden ustedes manejar esta situación, lo han intentado, pero no se puede,
busquen ayuda profesional. Y insisto, estamos todos los profesionales de salud mental, todos los docentes de este curso para poder ayudarles. Muy bien. La siguiente pregunta, la colega Mei Linkley: ¿un diagnóstico de depresión en un residente es causa de que lo expulsen de la residencia? No. No es causa, a menos que el residente quiera salirse por su cuenta propia, pues, ¿no? Pero no, hasta donde yo tengo entendido, no es un motivo para que lo expulsen de la residencia. Más bien eso es pasible de denuncia, pues, ¿no? ¿Cómo vas a expulsar a alguien por un tema de depresión? No. Eso sí, no es causal. ¿Cómo abordar al paciente que presenta crisis de ansiedad y depresión durante la visita médica? Interesante pregunta. Sí, y va a suceder, tienen sus pacientes con COVID que presentan estos episodios de ansiedad y de depresión. Ahora, en la población, qué sé yo, sin COVID, bueno, ante estas situaciones, estas técnicas de relajación que ya les comenté, que ustedes los pueden instruir a que realicen, no te demorarán ni 5 minutos, y siempre tengan a la mano una benzodiazepina, clonazepam, vía oral, 2 miligramos, 0.5 o diazepam. El problema está que en los pacientes con COVID, estos medicamentos pueden producir, calma la ansiedad, pero también puede producir una depresión del sistema respiratorio, y acá viene lo complicado. Un paciente con COVID, con una crisis de ansiedad, ¿qué hago en ese momento? Dar ansiolíticos que no fastidien o que no intervengan en este patrón respiratorio. Y los tenemos. Quetiapina es un buen medicamento, 25 miligramos STAT, puede calmar esta ansiedad. Pueden dar también, sirve, gotitas de haloperidol, 5 a 10 gotas para calmar esta ansiedad. También pueden dar Zolpidem, una pastilla o la mitad de la pastilla de Zolpidem. Estos medicamentos que no tienden a producir en la medida que producen las benzodiazepinas esta depresión del sistema respiratorio. Así que hay que tener cuidado con estos medicamentos en estos pacientes. Y si tienen un colega psiquiatra, ahí sí se ameritaría una interconsulta o una llamada al psiquiatra de enlace, que en todo hospital general que se preste debe tener su unidad de psiquiatría de enlace. Jorge nos consulta: ¿se ha elaborado algún estudio de estrés, ansiedad y depresión en residentes de la San Marcos en época de pandemia? Hasta donde tengo conocimiento, no. Nosotros tenemos un protocolo, he elaborado un protocolo con una colega, estamos levantando las observaciones que nos ha dado el comité de ética, y si todo sale bien, espero que de acá a 2 o 3 semanas les voy a compartir un link para que nos ayuden para hacer un tamizaje de estos rasgos de personalidad, depresión y ansiedad y burnout en ustedes, colegas residentes. Pero pronto se va a realizar. Solamente estoy esperando levantar estas observaciones y que me lo apruebe el comité de ética. Gracias, Jorge, por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta o alguien más quisiera levantar la mano? Muy bien, colegas. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos estamos viendo la siguiente semana, el siguiente lunes. El doctor Cano va a hablarnos acerca de la salud mental en la población infanto-juvenil. Los colegas de pediatría, atentos, acá tendrán que absorber muchas dudas que puedan tener. Vamos a centrarnos en la población pediátrica en la siguiente semana. Después vamos a tener la clase de psiquiatría de enlace conmigo. Después vamos a tener una clase de psicofarmacología y una clase de psicoterapia, y con eso acabamos el curso. Está pasando rápido el tiempo. Muy bien, colegas. Nos vemos entonces. Les comparto, por si acaso, una vez más el link de asistencia, y nos estamos viendo entonces. Hasta luego. Buenas noches con todos.